Nuestra actividad es vigilada, particularmente en el caso de la fiduciaria La Nacional, somos vigilados por la Superintendencia de Bancos y por la Superintendencia de Valores. El crecimiento del sector de la construcción acá ha estado, claro, apalancado en sus fortalezas, en su desarrollo, en el clima general de negocios del país, pero el fideicomiso ha hecho su parte absolutamente relevante. Fideicomitentes españoles, fideicomitentes, bueno, de varios lugares del mundo que han venido a invertir en República Dominicana, que se dan cuenta de las virtudes que tiene la economía dominicana y el desarrollo potencial que hay acá. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy nos visita el señor César Páez, que es el gerente general de la fiduciaria La Nacional. En ocasión del 10º aniversario de esta entidad de negocio en el sector financiero, pertenece a la Asociación Nacional de Ahorros y Préstamos. Con el señor Páez vamos a hablar en qué consiste la fiduciaria y qué tipo de negocios se pueden hacer y los puede aprovechar el público. Bienvenido, ¿cómo está usted? Muchísimas gracias, muy bien, gracias por la invitación. Muy amable. Bien, 10 años se dice fácil, pero es un tiempo interesante. Sí. ¿En qué consiste una fiduciaria? En este caso, como agregada a una entidad como a la Asociación Nacional de Ahorros y Préstamos. Ya. Sí, la fiduciaria La Nacional es una filial de la Asociación La Nacional, como bien usted dice, y somos unas sociedades de objeto exclusivo, es decir, solo podemos hacer negocios fiduciarios. Nuestra actividad es vigilada, particularmente en el caso de la fiduciaria La Nacional, somos vigilados por la Superintendencia de Bancos y por la Superintendencia de Valores. O sea, doble supervisión. Doble supervisión porque nosotros tenemos no solamente la licencia de hacer negocios fiduciarios, sino además la autorización por parte de la Superintendencia del Mercado Público de Valores de hacer unos fideicomisos particulares que se llaman fideicomisos de oferta pública, que con base en ellos se ofertan, valga la redundancia, valores en el mercado público dominicano. Entonces tenemos esa doble supervisión. Bien, ¿en qué consiste un negocio fiduciario? Un negocio fiduciario es un negocio mediante el cual, o un contrato mediante el cual se conforma, digamos, una especie de ficción jurídica que es como un conjunto separado de bienes, que no es una persona jurídica, mucho menos una persona física, pero tiene un nivel de autonomía o de separación que es administrado, ¿no?, o representado legalmente por la fiduciaria, que somos especialistas en el manejo de ese tipo de vehículos. Y a través de ese fideicomiso o de ese patrimonio fideicomitido se reciben y se transfieren allí bienes y derechos con el fin de cumplir un objetivo determinado. El más común y el más conocido en República Dominicana son los proyectos inmobiliarios, porque precisamente la fiducia nació aquí en República Dominicana a través de la ley 189-11 para el fomento del desarrollo del mercado hipotecario y del fideicomiso. Entonces, el más conocido es como decía, el fideicomiso inmobiliario, y en este se transfieren unos bienes por parte generalmente de un fideicomitente promotor, ¿no?, o aportante de bienes para el desarrollo de un proyecto inmobiliario. En este fideicomiso entonces también vienen los recursos de los compradores, los recursos del banco que preste para desarrollar el proyecto, ¿no? Y con base en todo ese conjunto de recursos se desarrolla un proyecto de vivienda, se venden las unidades y se le paga al banco y se liquidan luego los beneficios. Entonces es un vehículo que permite, la principal virtud en mi opinión del fideicomiso es que facilita la confianza entre las partes. Bueno, de fideicomiso tiene que ver fidei de confianza, fidelidad, ¿no? De acuerdo, de allá viene, de ahí viene del derecho romano, y viene precisamente el vocablo fides, que quiere decir fe, confianza. Ese era, allá surgió el fideicomiso, y modernamente se ha conocido en nuestros países latinoamericanos como un servicio financiero o asociado al tema Digamos financiero. que haya alguien Ajá. que sea un inversionista que le gusta desarrollar proyectos inmobiliarios, construir casas, apartamentos. Sí. ¿Cuál ventaja le da el fideicomiso
frente a las demás vías, digamos, tradicionales de hacer negocio, de yo ir a un banco y decir, préstenme tanto, esta es la garantía. ¿Qué ventaja me da, si yo soy inversionista, hacerlo vía un fideicomiso? Ya, bueno, en mi opinión hay varias ventajas. La más importante, valga la redundancia, es que al generar confianza hacia las partes, ese promotor puede acercarse a donde otra persona que sea dueña de un inmueble y decirle, mire, usted es dueño de ese inmueble, yo sé construir, ¿por qué no nos asociamos o nos aliamos, constituimos un fideicomiso, ¿cierto? Y desarrollamos ahí un proyecto. Y yo además de pagarle, o el fideicomiso además de pagarle o retornarle el valor de su solar, ¿cierto? Le voy a dar, con mi expertise, ¿no? Liderando el proyecto, le voy a dar una participación en los beneficios, ¿sí? Entonces hay una ventaja en que entre las dos partes crea confianza porque es un mecanismo independiente, vigilado, ¿no? Gestionado por la fiduciaria y pues vigilado por las entidades. Y en un proyecto así, entonces también podrían entrar terceras personas como inversionistas. Podrían. Así que les atraiga eso y digo, claro, yo quiero entrar. Podrían, claro, efectivamente alguien puede decir, mire, usted es promotor y usted es dueño de solar, yo tengo un capital de trabajo que lo puedo aportar ahí a ese proyecto, ¿no? Para su desarrollo, o por lo menos para el capital inicial, y luego vamos a vincular a un banco, que esa es otra ventaja importante. Entonces, se pueden vincular diversas partes con un objetivo común, ¿no? Pero intereses muy diferentes, ¿sí? Intereses muy diferentes. Cada uno va a confiar en el vehículo para que le garantice que el objetivo del desarrollo, por lo menos del cumplimiento de la inversión de los recursos, se va a dar, que la fiduciaria va a verificar unas condiciones, que una vez se den esas condiciones va a vigilar que los recursos que estén comprometidos en ese proyecto se inviertan en ese proyecto. Y luego que cuando retorne el dinero derivado de las ventas, se destine prioritariamente a lo que hay que destinarse, ¿sí? Entonces, es un vehículo que le brinda un espacio a las partes para que cada uno confíe, ¿cierto? Y puedan desarrollar o cumplir ese objetivo en el que están interesados todos. Bien, usted me dirá si estoy en lo correcto. Al parecer, entonces, mediante fideicomiso incluso, es de menos riesgo para un, digamos, desarrollador si alguien tiene, digamos, 500 millones de pesos. Quizás en lugar de hacer el negocio basado en ese capital, mejor acuda al fideicomiso, involucra a otras personas y es menos riesgo porque es un riesgo, digamos, compartido. Igual que los beneficios serán compartidos. Claro, claro. No, totalmente. Está totalmente orientado en eso. Es un mecanismo que por antonomasia es uno de los principales vehículos que ayuda a mitigar riesgos en negocios donde, vuelvo y digo, hay partes que tienen una perspectiva distinta frente al proyecto, que tienen el mismo objetivo pero intereses diferentes. El promotor es un experto en desarrollar proyectos inmobiliarios y quiere hacer un negocio de vivienda, pues para desarrollar el objeto de su empresa, ¿verdad? El aportante del solar quiere, obviamente, realizar su solar de una manera segura y que le genere los mayores beneficios posibles. El banco quiere prestar su dinero, pero asegurar o mitigar el riesgo de que se lo devuelvan en el futuro. Y el comprador también quiere comprar una vivienda, pero no quiere vivir una experiencia de que ha estado hasta en boga últimamente, que le queden mal o que le dé su dinero a una persona que no corresponde. Para eso es muy importante que el dinero se lo entreguen a la fiduciaria, en las cuentas de la fiduciaria, ¿no? Para poder obviamente después rendir. Al estar entonces en manos de la fiduciaria el dinero, ninguna de las partes puede estafar a la otra, digamos, o pasarse de lista. Claro, ese mecanismo precisamente lo que conjuga es ese riesgo de la administración de los recursos en manos de alguien particular, ¿sí? No se trata de desconfianza, se trata de transparencia. Bueno, y yo diría de mayor seguridad, ¿no? Mayor seguridad, por supuesto. Entonces, claro, si yo voy a darle a alguien 500 millones, es mejor invertir en ese negocio a través de un vehículo
que me mitigue los riesgos de que esos 500 millones tengan una utilización indebida. Muy bien. Es mejor, por más de que sean muy conocidos, que llevan 30 años de negocios, que lo que sea, eso generalmente las cosas, puede pasar cualquier cosa en los negocios. Con su anuencia, don César, Sí. vamos a la primera pausa y retornamos. Gracias. Continuamos con el señor César Páez, que es el gerente general de la fiduciaria La Nacional, adscrita a la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos. Esta fiduciaria ya tiene 10 años. Entonces, voy aprendiendo un poco. Mayor garantía, se reparte el factor riesgo entre las partes y no hay uno solo que corra todo el riesgo. Sí, de alguna manera el fideicomiso, como le decía, por definición es un mecanismo, un vehículo que lo que hace es mitigar riesgos. Entonces, pues obviamente cada persona que entre como fideicomitente o inversionista a un fideicomiso está corriendo riesgos. Pero como le decía, como en todos los negocios. Como en todos los negocios. Pero que le decía, este vehículo mitiga los riesgos, entonces es más seguro de alguna manera desarrollar un proyecto a través de fideicomiso que sin fideicomiso. Es más seguro para un comprador empezar a dar el dinero de sus cuotas iniciales a través de un fideicomiso. La fiduciaria identifica potenciales negocios que puedan hacerse a través de fideicomiso y hace la oferta. ¿O cómo es la cosa? ¿O el inversionista es el que va y dice, quiero hacerlo por esta vía? Creo que se pueden dar en ambas vías, ¿no? Porque obviamente hay promotores que ya el fideicomiso lleva en el país unos 12, 13 años. Que ya conocen bien el mecanismo. Que ya conocen el mecanismo, que le han identificado sus fortalezas, que confían en el mecanismo y ya saben que el próximo proyecto o que sus proyectos los desarrollan a través de fideicomiso. Pero también, por supuesto, la fiduciaria desarrolla una labor proactiva, ¿no? Para buscar clientes del perfil que se acomodan al riesgo que queremos asumir para obviamente ofertarles servicios y ofertarles negocios. Ustedes tienen, si es posible revelar, alguna data que hable de la confiabilidad y el porcentaje de proyectos que se materializan como se planificó. O sea, porque puede ser uno que diga, bueno, este tuvo que no terminó bien. No terminó bien. ¿Cómo anda eso? La verdad, por fortuna y gracias a Dios, la gran mayoría de los proyectos han terminado de manera adecuada. Y cuando digo gran mayoría, es que a la fecha la fiduciaria de la Nacional no tiene un solo proyecto siniestrado. Desde que comenzó. Pero que 10 años. Desde que comenzó pero estos 10 es años. un buen récord. Claro. Ha habido retos en varios proyectos, ha habido situaciones para administrar complejas, seguramente, porque ese es el mundo de los negocios. Pero hasta el momento no hemos tenido nosotros, particularmente la fiduciaria de la Nacional, una contingencia en ese sentido. Es bien importante, hace poco que con el tema de la discusión de la reforma tributaria que se dio, empezamos a recabar unas estadísticas en el sector fiduciario a través de ASOFIDOM, que es la Asociación de Fiduciarias Dominicanas, y el desarrollo que se ha generado a través de la ley y particularmente a través del fideicomiso es un punto de inflexión en el sector de la construcción dominicana. Un antes y un después. Sí, así es un punto de inflexión totalmente porque, fíjese, antes de la ley 189-11 se hacían en el país alrededor de unas 5.000 unidades de vivienda anuales. Hoy en día se están haciendo alrededor de 70.000. Wow. O sea, el fideicomiso ha demostrado, por encima incluso de unas ventajas fiscales que puede llegar a tener el fideicomiso, que no las he mencionado, aunque son importantes, pero me parecen más relevantes lo que es el mecanismo de confianza que le ha brindado un clima de negocios apropiado a las partes para que sientan ese deseo de participar, sientan que pueden participar de una manera segura. Entonces, fíjense, el crecimiento del sector de la construcción acá ha estado, claro, apalancado en sus fortalezas, en su desarrollo, en el clima general de negocios del país, pero el fideicomiso ha hecho su parte absolutamente relevante, ¿no?
esa estadística es contundente, ¿no? Esa estadística... De 5.000 a más de 70.000. Esa estadística es contundente por sí misma. Entonces, creo yo que el vehículo del fideicomiso es un vehículo que tiene que fomentarse, ¿no? Porque es un vehículo que no solo desarrolla, digamos, posibilidades de negocio, sino que alcanza e impacta, puede impactar el desarrollo de sectores económicos enteros, ¿sí? El sector de la construcción, que es uno de los principales sectores de desarrollo económico de la República Dominicana, pues ha sido enormemente impactado. Y en otras áreas de negocio, también ha tomado fuerza el fideicomiso. Sí, por supuesto. Digamos que en su gran mayoría el fideicomiso se ha venido desarrollando en el sector inmobiliario, ¿sí? Pero el fideicomiso puede tener impacto en todos los sectores de la economía. Hay también hoy en día una gran cantidad de fideicomisos de administración de bienes y recursos. Hay fideicomisos de oferta pública, que eran los que le mencionaba. Hay fideicomisos de fuentes de pago, hay fideicomisos de garantías, en fin, hay fideicomisos de todo tipo. Yo creo que para que se pueda desarrollar mucho mejor y haya una mezcla más adecuada de tipos de negocios, porque ahora mismo estamos muy concentrados en el inmobiliario, tiene un 60-70% de participación y eso es demasiado. Habría que trabajar en una modificación de la ley y una modificación de unas redundancias fiscales que tiene el fideicomiso en ciertos proyectos que no le permiten desarrollarse, no le permiten desarrollarse. Entonces, si eso logramos con la colaboración del Estado Dominicano y obviamente con la participación de los gremios, si logramos conjugarlo, hacer que sea el fideicomiso sea una figura transparente desde el punto de vista fiscal, ¿cierto? Seguramente veremos muchos tipos de fideicomisos en el futuro. Hoy en día se está hablando, veo yo que con mucha frecuencia, de fideicomisos de administración patrimonial para las familias, ¿cierto? Fideicomisos, como ya mencioné, de oferta pública. En ese caso de una familia, ¿cómo es eso de un fideicomiso para la administración del patrimonio? ¿Cómo opera? Opera mediante la constitución de un fideicomiso que tiene por objeto administrar, digamos, algunos bienes o algunas participaciones en sociedades o cosas de ese tipo que se pretendan, digamos, tener un esquema que conserve, ¿no?, que cuide un poco el patrimonio familiar. Patrimonio familiar. Y puede haber diversos objetos o diversas duraciones o diversas condiciones, ¿no?, para que en el futuro, por ejemplo, se pueda dar una destinación específica a unos bienes, siempre respetando obviamente los derechos sucesorales y demás, pero con algunas condiciones se pueda tratar de administrar más adecuadamente el patrimonio familiar. Hábleme un poco de cuando se trata de fideicomiso público. ¿De oferta pública? De oferta pública, pero vamos a hacer después de esta pausa. Adelante. Continuamos con el señor César Páez, que es el gerente general de la fiduciaria La Nacional, adscrita a la Asociación Nacional de Ahorros y Préstamos. Bien, ¿cómo es esto del fideicomiso de oferta pública? Ya, sí, es un tipo de fideicomiso muy interesante, porque con base en este fideicomiso lo que se hace es que una persona fideicomitente, una empresa, transfiere a un patrimonio fideicomitido una serie de bienes o derechos, y con base en esos bienes y derechos y en el flujo futuro de recursos que esos bienes y derechos van a producir, el fideicomiso, la fiduciaria más bien, con cargo al fideicomiso, emite unos títulos o valores que se venden en el mercado, ¿cierto? En el mercado público de valores, ¿no? Con base en los cuales
el fideicomiso en el futuro o bien le va a pagar unos rendimientos a esas personas que compran esos papeles, ¿cierto? Que compran esos papeles. Entonces la fiduciaria, por ejemplo, si tiene un fideicomiso de oferta pública cuyo bien fundamental son inmuebles, ¿no? La fiduciaria recibe el valor de los arrendamientos de esos inmuebles y va atendiendo el pago de ya sea de los adquirientes de esos papeles de inversión. Exactamente. Esto es como las empresas que colocan acciones en público, más o menos. Parecido. Es parecido. Sí, es parecido. Sí. En este caso no son acciones, sino son títulos que representan deuda o son títulos que representan participación. Porque se puede hacer un fideicomiso que sea como una especie de endeudamiento, ¿verdad? Yo soy un empresario que transfiere unos bienes allí y con cargo a eso le digo a alguien, mire, cómpreme este papel y yo le voy a pagar por ese capital que usted me prestó una tasa de interés anual. O le puedo decir, yo constituyo este fideicomiso y usted lo que va a tener es una participación en la explotación de esos bienes, ¿sí? Entonces, esa participación está conformada no solo por los arrendamientos y lo que se generen en esos bienes, sino también por la valorización que puedan adquirir esos bienes en el futuro. Señor Páez, ¿y existen, digamos, para participar de un negocio en fideicomiso, digamos, hay límite en cuanto al monto que se puede invertir? ¿El monto mínimo o monto máximo? En esos fideicomisos, sí, hay unos límites que deben estar dados en cada uno de los prospectos de emisión, que son como una especie de contratos públicos, donde se dice, mire, el título mínimo que puedes comprar es de tanto dinero y se emitirán máximo tantos valores. Entonces, eso dependerá de cómo se estructure la emisión en el prospecto de emisión de valores. ¿Y en los demás, en los proyectos inmobiliarios también hay este tipo de...? No, en los proyectos inmobiliarios puede haber un fideicomitente que simplemente diga, mire, yo soy un promotor, tengo mi solar, tengo mi capital de trabajo y yo tengo toda la participación, o puede haber esquemas donde participan inversionistas, aportantes de solar, en fin. Sí. Bueno, usted me habló de una asociación que hay de fideicomiso. Sí. Casi todas esas están adscritas a bancos, ¿no? Casi todas, pero también tenemos fiduciarias independientes. Independientes. Sí, tenemos en la asociación tenemos, una buena parte de las asociaciones dominicanas, pero hay fiduciarias que pertenecen a grupos financieros y hay fiduciarias también independientes, algunas, no todas. En este momento hay alrededor de 28 o 29 fiduciarias autorizadas en el país. No sabía que había tantas. Sí, y pertenecemos a la Asociación de Fiduciarias Dominicanas alrededor de unas 11, una cosa así, 11 o 11 fiduciarias. Y en cuanto a la posibilidad de la participación de capital internacional, ¿también es posible? Claro. Si yo soy, digamos, colombiano y vengo aquí y me interesa invertir, no hay problema. Claro, no, hay que verificar que estén cumplidas, que se cumplan, digamos, todas las normas de inversión extranjera y demás, pero nosotros, por ejemplo, en este momento tenemos varios fideicomitentes colombianos. Fideicomitentes españoles, fideicomitentes, de varios lugares del mundo que han venido a invertir en República Dominicana, que se dan cuenta de las virtudes que tiene la economía dominicana y el desarrollo potencial que hay acá y se han venido vinculando. ¿Y a las fiduciarias también las evalúan esas agencias calificadoras? Sí, señor, nosotros estamos calificados ¿cómo están por la ustedes? Estamos muy bien, tenemos una calificación ASF, que es una calificación muy buena para la fiduciaria, y estamos avanzando cada día más para llegar a la máxima calificación, pero nos sentimos muy cómodos, estamos vigilados, como le decía, por 2 superintendencias y vamos muy bien, gracias a Dios. Bueno, ¿y cuáles son los planes, ahora que han cumplido 10 años, las próximas metas, hacia dónde miran? Ya, nosotros estamos trabajando muy fuertemente en el tema de... Hoy en día ya tenemos algunos elementos de tecnología que nos permiten comunicarnos más fácilmente con nuestros clientes, pero el año entrante vamos a lanzar como le llamamos a nuestra plataforma FiduNet 2.0,
que va a tener elementos de inteligencia artificial. Vamos a incorporar los elementos de inteligencia artificial no a tareas puntuales, sino a procesos completos. Entonces ahí veremos, empezaremos a ver la inteligencia artificial en el negocio fiduciario, algo muy importante que creemos que va a tener un impacto enorme, pero también nos estamos preparando para el futuro desde el punto de vista organizacional y de procesos. Acabamos de contratar o de terminar una consultoría con una firma consultora muy importante que nos va a llevar a reforzar sustancialmente nuestra planta de trabajadores con el fin de ofrecer cada día un mejor servicio, que es, digamos, la visión nuestra. ¿Cuántos empleados tienen ustedes? En este momento tenemos 100. El 100. año entrante seremos alrededor de 130, 135 empleados. Básicamente operan en el Distrito Nacional. No tenemos operación a nivel nacional, tenemos fideicomisos en el norte, en Santiago, en Puerto Plata, en Cabrera, tenemos en el sur, en Baní, en Asua, en el este. Pues, sí, están en toda la geografía. Claro, tenemos alrededor de 210 fideicomisos que hemos firmado. Somos una fiduciaria que participa, una de las líderes en el sector de la construcción, en el fideicomisos de desarrollo inmobiliario. A través de estos fideicomisos tenemos más de 60.000 unidades comprometidas en pipeline, muchas de ellas entregadas, más alrededor de 15.000 unidades, unas cuantas en preventas, otras cuantas en construcción. Proyectos muy importantes que se han venido consolidando a través de estos 10 años con el apoyo de la Asociación La Nacional y con el apoyo, por supuesto, de todos nuestros clientes y relacionados. Bueno, muchísimas gracias, señor. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un honor conversar con usted. Yo creo que la gente tiene más claro qué es esto de fideicomiso y quizá haya uno que otro que esté pensando dónde va a invertir un dinerito que tiene a través de un fideicomiso. Bueno, muchas gracias. Muy amable a usted, muchas gracias. A ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.